Siempre he creído que todo en esta vida tiene consecuencias. No importa si alguien se siente intocable o cree que puede jugar con el destino de otros, el tiempo se encarga de ajustar cuentas. Esta historia me la contó alguien que vivió en carne propia el peso de un hechizo y la satisfacción de ver cómo se devolvía. Hace unos años, en una ciudad de México, había una mujer llamada Miriam. No era alguien con muchas amistades, pero tenía una presencia imponente. Se decía que sabía de brujería desde joven, aunque lo negaba si alguien la confrontaba. En su vida todo parecía salirle bien. Tenía dinero, un buen esposo y una casa que cualquiera envidiaría. Sin embargo, dentro de su alma habitaba algo oscuro. Una de sus vecinas, llamada Rosario, siempre había sido amable con ella, aunque jamás fueron cercanas. Rosario era una mujer de buen corazón, trabajadora, con una familia unida. A pesar de que Miriam tenía mucha mejor posición económica y social, envidiaba a Rosario en silencio. Evidentemente no era porque tuviera más dinero o una mejor casa, sino porque tenía algo que el dinero no compra: amor sincero, y eso era suficiente para desatar su resentimiento. Me contó Rosario que de la nada su vida empezó a torcerse. Su esposo, que siempre había sido cariñoso, se volvió frío y distante. Su salud se deterioró sin explicación médica. Perdió peso, tenía pesadillas y sufría dolores insoportables en el pecho. Pero a diferencia de otros casos de brujería, ella de la nada dejó de ver. La llevaron con varios especialistas y decían que no había razón aparente para su ceguera. A raíz de esa extraña situación, la relación con su esposo se fue deteriorando. Tenían muchas discusiones. Empezó a ignorarla y a llegar tarde de su trabajo. Decía que cuando llegaba a su casa se sentía sofocado. Le costaba mucho estar ahí, sobre todo a la hora de dormir. Sentía que no descansaba en absoluto. Me cuenta que una noche que fueron a visitar a su abuela, ella les dijo que eso no era normal, que no era casualidad, que seguramente alguien le estaba haciendo daño con brujería. Siguiendo su consejo, Rosario fue con un curandero. Este no tardó en descubrir la verdad. Le habían hecho un trabajo de separación y otro de enfermedad. Alguien quería verla sola, derrotada y consumida por el dolor. El curandero hizo una limpia y le dio instrucciones precisas para romper el mal. Pero lo más importante, le dijo algo a Rosario que nunca olvidaría: el que hace mal, tarde o temprano lo paga. Después de varios tratamientos esotéricos, los cuales involucraban limpiezas espirituales, prender veladoras continuamente, hacer oraciones y tomar algunas infusiones, la vida de Rosario comenzó a mejorar. La relación que tenía con su esposo mejoró considerablemente. Él contaba que sintió como si despertara de un mal sueño. Volvió a ser el de antes. La salud de Rosario se restauró y milagrosamente recobró la vista. Y entonces, el karma hizo su trabajo. Miriam, la mujer que le había hecho la brujería, empezó a sufrir todo lo que deseó para Rosario. Su esposo la abandonó por otra mujer mucho más joven, dejándola sola y con deudas. Su salud se vino abajo, perdió la vista de manera repentina, y lo peor es que ningún médico supo explicarlo. Según me contó, se decía que despertaba gritando, asegurando que alguien la tocaba cuando dormía, pero ella estaba completamente sola, ya que su único hijo vivía en Inglaterra. Desesperada y consumida por el miedo, Miriam hizo lo que cualquier persona en su posición haría. Intentó revertir su destino a cualquier costo. Volvió con la misma bruja que le había hecho el trabajo a Rosario. Quería que la ayudara. Sin embargo, la bruja le dijo que lo que ella estaba padeciendo no era algo que se pudiera curar, que era el karma de sus acciones. Pero el miedo es más fuerte que la razón, y Miriam se aferró a la esperanza de que con suficiente dinero cualquier mal podía arreglarse.
Pagó sumas exorbitantes para que le hicieran limpias, para que rompieran la maldición que la estaba consumiendo. La llevaron con brujas poderosas, algunas de las más temidas y respetadas en los círculos de la magia negra, pero todas le dijeron lo mismo. Lo que le sucedía no era un simple hechizo, era su karma, y que muchas veces el karma no se rompe con rituales. Dice Rosario que Miriam gastó una fortuna en médicos, siendo llevada a los mejores hospitales, consultando especialistas en el extranjero, pero los diagnósticos solo empeoraban. No solo nunca recobró la vista, sino que meses después le detectaron esclerosis múltiple. Su cuerpo comenzó a deteriorarse lentamente, obligándola a depender de otros, y como si la vida misma le devolviera cada maldad con precisión quirúrgica, aquellos en quienes confiaba comenzaron a darle la espalda. Sus amistades desaparecieron, sus familiares la evitaban. Se quedó sola, atrapada en una casa que antes había sido su fortaleza y que ahora se convertía en su prisión. Se dice que sus noches eran un tormento, que en la oscuridad de su cuarto escuchaba susurros, risas burlonas y pasos que se acercaban a su cama sin que nadie estuviera allí, que despertaba gritando, pidiendo ayuda, pero nadie acudía. El destino la dejó ahí, atrapada en su propio infierno, no porque alguien la maldijera, sino porque lo que había enviado al mundo simplemente regresó a ella. Mi amiga Alicia nunca había creído en la brujería. Creció en un hogar donde las explicaciones eran racionales y la fe se limitaba a la misa de los domingos. Sin embargo, en el pueblo donde vivía, las historias de brujas eran pan de cada día. Algunos aseguraban haberlas visto volar en bolas de fuego. Otros contaban que en el cerro se escuchaban lamentos de almas atrapadas en pactos oscuros. Alicia escuchaba todo con escepticismo, hasta que conoció la maldad de la envidia. En el pueblo vivía Lorena, una chica con quien Alicia tenía una fuerte amistad, y también yo, ya que era parte del grupo más cercano de Alicia. Siempre estábamos juntas. Nos conocimos desde la secundaria. Éramos amigas y confidentes. De esas que se hablaban todo el tiempo y hacían pijamadas. Yo era muy feliz con la dinámica entre nosotras, hasta que pasamos a la preparatoria. Cuando cursábamos el segundo de prepa, comencé a notar algo extraño en Lorena. Su mirada hacia Alicia tenía un matiz diferente, una mezcla de frustración y rabia. A veces le daba un codazo como para sacarla del trance. Ella se molestaba y hasta me decía que era una metiche. Pero la realidad fue que yo lo supe antes que nadie. Lorena le tenía envidia a Alicia, una envidia profunda, enfermiza, y eso la llevó a hacer algo imperdonable. Un día Lorena decidió que no podía soportarlo más, así que buscó a una vieja bruja que vivía en una colonia peligrosa, de esas donde te encuentras casi al diablo. Era una mujer que trabajaba magia negra, por lo que no se tocaba el corazón a la hora de hacer los trabajos. Ella lo veía como un negocio y nada más. No había sentimientos personales o empatía. En una noche de luna nueva, Lorena fue a ver a aquella bruja y le entregó una maraña de cabello que había robado del peine de Alicia cuando fuimos de visita a su casa. Yo lo supe por casualidad. Escuché a Lorena hablar con alguien en la escuela sobre su visita a casa de la bruja, sobre cómo pronto Alicia dejaría de brillar. No podía creer lo que escuchaba. Yo pensaba que éramos las mejores amigas, así que, en mi ingenuidad, pensé que posiblemente había escuchado mal. Pero cuando vi que Alicia comenzó a padecer, por así decir, una mala suerte, fue cuando hilé las cosas. Después de aquella conversación de Lorena con otra persona en el colegio, no pude sacarme de la cabeza lo que había escuchado. Los primeros días quise convencerme de que era una broma, una exageración, pero luego vi cómo Alicia empezaba a cambiar.
Al principio fueron cosas pequeñas. Se le caían las llaves, se le rompía la mochila, tropezaba con más frecuencia de lo normal. Pero después vinieron cosas más graves. Sus notas bajaron de golpe, comenzó a olvidar cosas importantes y se le veía más cansada, como si no estuviera durmiendo bien. La peor señal fue cuando un día llegó con un moretón enorme en la pierna y no recordaba cómo se lo había hecho. Yo la observaba con angustia, viendo cómo poco a poco su luz se apagaba. La misma Alicia que siempre tenía energía, que hablaba con entusiasmo sobre sus planes, ahora se veía apagada. Un día, mientras caminábamos hacia su casa, la vi detenerse de golpe en la acera. Su cara estaba completamente pálida. Le pregunté qué le sucedía. Ella me dijo que sentía que alguien la estaba siguiendo, pero que cuando volteaba a ver, no había nadie. Entonces, hilando toda la situación, fue cuando no pude callarlo más. Le tomé la mano y le dije lo que había escuchado, de que Lorena fue a ver a una bruja y le pidió que le hiciera algo malo. Su rostro pasó del asombro al miedo y del miedo a la negación. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así?», dijo sorprendida. Yo le dije que porque Lorena le tenía mucha envidia, que ella nunca soportó que le fuera bien. Alicia no me respondió. Solo se quedó en silencio, mirando al suelo, pero al día siguiente llegó con los ojos rojos de tanto llorar y me dijo que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando le dije que le contara a sus papás y que yo estaría a su lado como testigo. Al principio dudó, tenía miedo de que no le creyeran o que pensaran que era una tontería, pero yo insistí. Esa misma tarde fuimos a su casa. Su mamá la escuchó con una mezcla de incredulidad y preocupación. Su papá, aunque más escéptico, se quedó en silencio, frunciendo el ceño. Cuando Alicia terminó de hablar, la habitación quedó en un silencio incómodo. «Eso no puede ser», dijo su mamá, porque Lorena siempre había sido muy cercana a nosotros. Yo entonces le dije que era verdad, que lo había escuchado. Fue con una bruja y pidió que le hicieran algo malo a Alicia. El papá de Alicia nos miró y dijo que si lo que decía era cierto, eso no se podía tomar a la ligera. Fue él quien decidió llevarla con doña Josefa, una amiga de la familia de Alicia. Desde el momento en que Alicia cruzó la puerta, supo que algo andaba mal. «Alguien te está haciendo daño y no va a parar hasta verte caer», dijo doña Josefa algo enojada. El ambiente en la habitación se volvió más pesado cuando comenzó la limpia. En cuanto el huevo tocó la piel de Alicia, el cascarón empezó a ponerse más caliente. Cuando la curandera rompió el huevo en un vaso de agua, la yema se tornó negra. Dentro del vaso, pequeñas burbujas subían a la superficie, como si algo hirviera en su interior. «Esto es fuerte», murmuró doña Josefa. Alguien había pedido que la vida de Alicia se arruinara, pero que no se preocuparan, lo iba a devolver con creces. Cuando Alicia regresó de la limpieza con doña Rosario, me llamó de inmediato. Su voz aún temblaba, entre alivio y miedo. Me contó cada detalle, la mirada seria de la curandera, la yema negra flotando en el vaso, la peste que sintieron cuando le estaban haciendo el ritual. Pero lo más sorprendente no fue eso, sino lo que sucedió con Lorena en los días siguientes. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejaba de responder mensajes, no asistía a clases. Aunque su madre decía que tenía una gripa fuerte, nosotras sabíamos que no era cierto. Y como dicen, las noticias vuelan. Pronto la verdad comenzó a filtrarse. Lorena no tenía gripa. Algo mucho peor le estaba ocurriendo. Las vecinas aseguraban haberla visto de madrugada, caminando descalza por su patio con la mirada perdida, como si estuviera en trance. Su madre la encontraba en rincones oscuros de la casa, murmurando cosas sin sentido,
con la piel helada y los labios morados, y lo más espeluznante, decía que sentía que alguien la observaba, incluso cuando estaba sola. Una noche sus gritos despertaron a todo el vecindario. Su padre la encontró retorciéndose en su cama, con los ojos en blanco, como si algo la estuviera sofocando. La llevaron al hospital buscando una cura, pero los doctores no encontraron nada malo en sus análisis. Físicamente estaba bien. Sin embargo, cada día se debilitaba más. Sus mejillas se hundieron, su cabello comenzó a caerse en mechones, y por las noches hablaba con alguien que nadie más veía. Su familia desesperada buscó ayuda con sacerdotes y otros curanderos, pero nada funcionó. Una amistad les dijo que lo único que podían hacer era irse, alejarse de la energía que la estaba consumiendo. Y así de un día para otro la casa de Lorena quedó vacía. Sus padres se marcharon sin despedirse de nadie, llevándola con ellos. Alicia y yo nunca volvimos a saber de ella. Solo quedó el eco de su historia, el recordatorio de que la envidia puede volverse un arma de doble filo y de que la brujería nunca deja de cobrar lo que le pertenece. Quiero decirte que nunca creí en la brujería, hasta que me quedé sin nada. Mi negocio había florecido a base de esfuerzo y dedicación. Una cadena de restaurantes que pasó de ser un pequeño local en el centro a una franquicia con sucursales en varias ciudades. Todo iba bien, demasiado bien para ser real. Y cuando el éxito es rápido, los enemigos aparecen sin que los invites. El primero en mostrar su odio fue Hugo, un viejo socio con el que empecé, pero que terminé sacando del negocio cuando descubrí que robaba. Nos conocimos en la universidad, compartíamos el mismo sueño de montar un restaurante y trabajamos duro para conseguirlo. Hugo era un tipo carismático, de esos que caen bien a todo el mundo con su labia y su sonrisa fácil. Tenía contactos, sabía vender ideas y conseguir inversiones. Cuando abrimos nuestro primer local yo me encargaba de la cocina y otros aspectos del negocio, y él de las finanzas. Al principio todo parecía ir bien, hasta que empecé a notar que los números no cuadraban. Las ganancias no eran las que deberían ser, había facturas infladas, proveedores que aseguraban haber recibido pagos en efectivo, cuando según los registros deberían haber sido por transferencia. En fin, situaciones extrañas, por lo que decidí investigarlo. Una noche, cuando ya no quedaba nadie en el restaurante, entré a la oficina de Hugo y revisé su computadora. Me tomó menos de 10 minutos encontrar pruebas de lo que sospechaba. Había estado desviando dinero desde hacía meses. No eran cantidades grandes, pero habían depósitos a una cuenta desconocida. Cuando lo confronté, no se molestó en negarlo. No le di oportunidad de justificarse. Al día siguiente, con los documentos en la mano, reuní a los inversionistas y les presenté la evidencia. Hugo fue despedido del proyecto sin un peso, sin posibilidad de recuperar nada. Lo que no imaginé es que no se quedaría con los brazos cruzados. «Te arrepentirás de esto, maldito», me dijo la última vez que nos vimos. No fue una amenaza en el sentido clásico. No tenía pruebas para demandarme ni una manera de sabotearme financieramente, pero sí tenía rencor. Luego estaba Sofía, mi exesposa, que juró vengarse después de que la dejé por sus infidelidades. Cuando nos estábamos divorciando casi no le tocaba nada, porque no había nada a mi nombre ya que todo estaba invertido. Pero al crecer el negocio, me quiso extorsionar. Pero como no pudo, se quedó con coraje. No quería firmar el divorcio hasta que le diera una suma considerable de dinero. Y como no quería dárselo, ella se valió de brujería para lastimarme y hacer que por fin le diera lo que quería. Entonces, según la curandera que me atendió, me dijo que todo lo que me estaba sucediendo fue por culpa de ellos dos.
quienes al parecer se habían unido en mi contra. Mi vida dio un giro de 180 grados. Los clientes fueron desapareciendo sin razón. Los empleados se enfermaban seguido o renunciaban de la nada. Los accidentes en las cocinas y las plagas surgían todo el tiempo, a pesar de que yo tenía todo en regla. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que empezó a pasarme a mí. Primero fue el cansancio. Dormía 8 horas, 10 si podía, pero despertaba más cansado de lo que me acostaba. Sentía el cuerpo pesado, como si me hubieran golpeado durante la noche. Luego vinieron los dolores de cabeza, intensos, punzantes, siempre en la misma zona, la nuca y las sienes. Después aparecieron los moretones. Los tenía en mis brazos, piernas y en el torso. Al principio pensé que me los hacía sin darme cuenta, pero no. Eran huellas. Dedos marcados en mi piel como si alguien me hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Las pesadillas llegaron poco después. Siempre eran diferentes, pero todas tenían algo en común. Sombras que me observaban, risas burlonas en la oscuridad. A veces despertaba sin aliento, sintiendo que algo se desvanecía justo cuando abría los ojos. Fue entonces cuando mi madre intervino. Ella siempre había creído en esas cosas, aunque yo nunca le hice caso, pero cuando vio mi estado supo que esto no era normal. Me dijo que me estaban trabajando y que usualmente los que hacen daño de esta magnitud son personas conocidas, cercanas. Fue ella quien me llevó con la curandera, la que me hizo la limpieza espiritual y descubrió la verdad. Me dijo que me habían hecho un entierro, que habían atado mi suerte con tierra de panteón, velas negras y con algo personal. Podría ser cabello, ropa o fluidos, todo para que me hundiera. Cuando pregunté quién estaba detrás de esto, la respuesta fue clara. Hugo y Sofía estaban trabajando juntos para destruirme, y lo peor era que, si no hacía algo pronto, lo iban a lograr. Accedí a hacer lo que fuera necesario. El proceso de limpieza no fue sencillo. Durante días me sometí a baños con hierbas y esencias amargas que olían tan fuerte que me daban náuseas. Me hicieron barridos con huevo, limpias con flores, hierbas y hasta veladoras. Incluso tuve que usar un cinturón rojo con 7 nudos para cortar los amarres que me habían hecho. En la última sesión, la curandera me llevó a un terreno apartado y encendió fuego para un ritual especial. Ahí quemó objetos que, según ella, contenían la maldición. También me pidió la ropa que tenía puesta para que sea quemada. Como me había advertido con anterioridad, me cambié por otra que tenía en una bolsa. Cuando se la entregué para que la quemara, sentí una peste a putrefacción. Revisando a mis alrededores me di cuenta de que la peste venía de la bolsa donde estaba la ropa que usaba. La mujer me dijo que estaba regresando el daño, no como venganza, sino como justicia, para que el karma los alcanzara pronto y sintieran el rigor de sus brujerías. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Sentí un alivio inmediato, como si me hubieran quitado un peso de encima, y con los días mi suerte empezó a cambiar. Los clientes volvieron, los problemas en el negocio desaparecieron poco a poco, y mi salud mejoró. Fue entonces cuando supe que lo que me habían hecho realmente se había roto. Más tarde me enteré de lo que le había sucedido a Hugo y Sofía. Resultó que después de mi divorcio, ellos se casaron. Sofía me había sido infiel con él y terminó convirtiéndose en su esposa. Al principio todo fue lujo y diversión. Viajaban, presumían en redes sociales de su amor y dinero. Vivían de lo que mi ex socio había robado. Pero la felicidad no les duró mucho. Los negocios de Hugo nunca prosperaron después de que lo saqué del mío. Nadie confiaba en él, y las oportunidades que tenía se le iban de las manos. Con el tiempo su dinero se acabó,
y Sofía, que estaba acostumbrada a una vida de comodidades, empezó a resentirlo. Se volvieron alcohólicos. El dinero que les quedaba lo gastaban en fiestas. La casa en la que vivían era rentada, y las deudas empezaron a asfixiarlos. Pero lo más irónico de todo es que se llegaron a odiar. Discutían todo el tiempo, se celaban, se culpaban el uno al otro de su fracaso. Aquella mujer que alguna vez quiso destruirme con brujería, ahora estaba atrapada en una relación que era un infierno. Al final, el karma hizo su trabajo. Yo nunca tuve que mover un dedo más allá de limpiar mi propia energía. La vida, con su propio equilibrio, se encargó de poner a cada quien en su lugar. Si me escuchas en YouTube, regálame tu like, y si me escuchas en Spotify, regálame 5 estrellas. Eso me ayuda a llegar a personas que no me conocen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?